En videos anteriores ustedes estuvieron revisando cómo se hacía las aplicaciones anteriormente con lo que le llamamos programación tradicional utilizando XML. Vimos cómo se construían los view models. También vimos la importancia de seguir ciertos patrones para ese concepto utilizando el XML, el inflate en el main activity, bueno, y otros temas interesantes que fueron vistos desde una perspectiva teórica, no aplicada, porque la intención era que conocieran cómo se hacía antes para pasar a esta etapa. Esta etapa en donde ya vimos que era Task App. Task App es una aplicación de guía que ha ido evolucionando en este curso. La intención de Task App es que se pusieran en práctica elementos básicos, componentes básicos, estrategias, diseño en general, para poder guiarnos en la aplicación que ustedes van a hacer. Para ello, ustedes debieron haberla descargado, y van a ver un montón de temas que van a estar asociados a esto que vamos a ver en este momento. La intención de este primer video es darle una introducción utilizando la documentación oficial que está en Android, con el fin de que sea más estandarizado el desarrollo de las aplicaciones y que ustedes puedan guiarse por los datos oficiales, que eventualmente va a ir actualizándose conforme pase el tiempo, pero al mismo tiempo la intención es que vayan a correlacionar ciertos temas dentro de TaskApp y ustedes profundicen en esos temas para que puedan construir sus aplicaciones de una forma más efectiva y siguiendo los patrones de diseño que promueve Android en general. Ok, entonces veamos esto. Lo primero que vamos a ver es qué es Jetpack, por qué adoptarlo. En esta serie de videos yo les voy a estar poniendo el código QR para que sea más fácil para ustedes relacionar el texto con lo que estoy explicando, y también probablemente se va a ir actualizando conforme pase el tiempo. Entonces, ¿por qué adoptar Compose? Bueno, primero entender que Compose es una serie de toolkits modernos que nos va a permitir construir aplicaciones en Android de forma nativa, ¿ok? Con elementos nativos de Android. Eso es muy importante tener en cuenta, porque partiendo de ahí, muchas estrategias de simplificación a la hora de implementar algún elemento están enfocadas en lo que es las funciones composable, que vamos a ver más adelante. Un elemento importante a tener en cuenta en esta primera etapa es que con Jetpack Compose, a comparación a la programación tradicional utilizando XML, se puede programar lo mismo con menos cantidad de código. ¿Ok? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Otro elemento importante a tener en cuenta es que es súper intuitivo. En el pasado teníamos que tener XML, teníamos que definir toda la estructura del XML en UI para poder empezar nosotros a tener un UI, comenzar a ver el UI. Con Jetpack Compose, todo se construye a partir de funciones composable que vamos a clarificar más adelante, pero es súper intuitivo, súper fácil de interpretar el código. Tiene una estructura jerárquica en donde las funciones composable se pueden visualizar como una herencia o un árbol de funciones composable. En comparación al XML, que era muy complejo, había que hacer el inflate en el main activity de todos los elementos que estaban definidos en el layout principal. Entonces, el tener vamos así, esta simplificación hace que sea mucho más intuitivo y más fácil de implementar a nivel del- de aplicaciones en Android. Algo súper importante. A partir de ahora, vamos a ver una diferenciación entre lo que era la programación tradicional, lo cual vamos a llamarlo un tipo de programación imperativa, a algo más declarativo, que es utilizando Jetpack Compose. Sin embargo, algo importante a tener en cuenta es que
lo que es la programación de forma tradicional se puede mezclar con la programación utilizando Jetpack Compose. Entonces, esto lo hace muy fácil para acelerar el proceso de desarrollo, simplificándolo, veámoslo desde este punto, la migración de una aplicación que estaba hecha con XML a una migración a Jetpack Compose. Simplifica muchísimo esto. Y finalmente, dentro de este punto, es súper poderoso. Uno de los puntos que ustedes van a ver es que el UI, la estandarización del UI utilizando colores establecidos por Material Design es muy bien definido. Van a ver estrategias, diseño. O sea, hay una guía completa de cómo construir aplicaciones en Android siguiendo las buenas prácticas que nos sugiere el Android. Utilizando el developer de la información oficial de Android. Entonces, eso es por qué vamos a utilizar Jetpack. Eh, Hay que empezar a pensar en Compose, ¿ok? Ya lo había mencionado anteriormente, pero las funciones Composable tienen características muy específicas, como por ejemplo es una programación declarativa. Por lo tanto, dentro del código vamos a ver de que aparte que es declarativa, es reactiva también. Esto quiere decir que vamos a tener funciones Composable que van a reaccionar a cambios de estado de los datos y estas se van a actualizar con los datos dependiendo del estado. Eso es lo que quiero decir. Otro elemento importante que ustedes van a notar es el término recomposition y composition. Una función composable entra veamos así, definámoslo así como un ciclo de vida un poco diferente a lo que eran los activities y los fragments. En el ciclo se enfoca más en la composición y la recomposición. La recomposición se da cuando una función composable se recompone a partir de cambios de estado en los datos, lo cual vuelve a pintarse de una forma optimizada en las pantallas de los teléfonos. Las funciones composable se definen con la notación composable. Vamos a notar de que estas funciones tienen se ven de forma como si fuera un árbol de funciones. Entonces son temas que vamos a tocar en el código, lo cual lo hace bastante interesante para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Es importante también notar de que tenemos que tener una mentalidad en cuanto a funciones composable y tenemos que estructurar nuestro diseño basado en funciones composable, las cuales pueden tener n funciones composable dentro de su árbol de funciones definidas, las cuales se actualizan, especialmente se actualizan cuando reaccionan a cambios de estado en los datos. ¿Qué más podemos tener acá? Bueno, el término recomposition, ya lo dije, es cuando una función se vuelve a pintar, pero con los datos nuevos. Ese proceso, ese ciclo de recomposición se va a hacer n veces en el proceso de desarrollo de nuestras aplicaciones. Entonces, los invito a ver este tema en la siguiente página que habla mucho de Think Incomposable, para que ustedes exploren a mayor detalle el concepto como tal de recomposition, composition y algunos otros elementos importantes que vienen a ayudarnos a construir las aplicaciones como tal. Muchos de estos temas los vamos a tocar en la explicación de Task App. Otro elemento importante a tener en cuenta es el construir aplicaciones que sean adaptativas a los diferentes tipos de pantalla. Es un concepto que es muy común específicamente en desarrollo de aplicaciones web, pero lo hemos transmitido a el desarrollo de aplicaciones nativas. Esto es muy importante porque ahora tenemos distintos tipos de pantallas. Hay pantallas que se expanden. Y cuando digo se expanden, es como los teléfonos, los foldables, que cambian. Estamos en un portrait, pero la podemos ampliar al doble de la pantalla. Entonces son muchos tipos de pantalla, muchos tamaños,
lo cual hace mucho más importante la importancia de hacer responsible nuestras aplicaciones. Entonces, es otro tema que los invito a conocer en esta página oficial de Android Studio. Y finalmente, si ustedes quieren tener mayor detalle, quieren hacer una aplicación siguiendo las estrategias iniciales de cómo construir una aplicación desde cero, eso es muy importante porque mucho de lo que ustedes van a ver con Task App ya está construido, ¿ok? Entonces, yo los invito a ir a este ejemplo que dura aproximadamente 1 hora y unos minutos, en donde los van a guiar desde cómo hacer desde cero una aplicación, si ustedes quieren empezar desde cero, y va a ser una guía importante en el desarrollo de este tipo de proyectos.